Vamos a ir, hermanos, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. La versión antigua dice: y él se enseñoreará de ti. Bueno, tal como dijimos, este tema es acerca de la responsabilidad de señorear o de dominar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Génesis también, pero en el capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice ahí la palabra de Dios: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora el Señor le dice al hombre que ejerza dominio sobre todas las cosas, los peces del mar, los ganados, las aves del cielo, aún sobre los reptiles. El Señor, hermano, puso al hombre para que dominara, para que fuera Señor. Aún, como lo vimos en el capítulo 3, versículo 16, también lo puso para que dominara o que tuviera dominio sobre la mujer. Pero vamos a ver también, hermanos, qué tipo de dominio. Primero vamos a ir al Salmo 8. Salmo 8 también hace referencia cómo Dios le dio al hombre dominio sobre muchas cosas que creó, incluyendo, hermano, a la mujer. También dice que le dio dominio sobre ella. Salmo 8 lo tenemos, hermanos. Dice ahí el versículo 4: digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Esa palabra que dice ahí, tú le haces señorear, equivale a dominar. Otra versión dice: tú le haces dominar sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Alabamos el nombre del Señor Jesús. El Señor le ha dado, hermano, cierto dominio al hombre sobre su creación. Amén. El Señor hizo al hombre para que dominara, para que fuera Señor. Como dice este salmo, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Vamos a ver una escritura que me llamó también la atención en el libro de Deuteronomio, capítulo
capítulo 15. Ahora, como pueblo, Dios hizo a su pueblo, al pueblo de Israel, también para que dominara sobre otras naciones. Pero ¿cómo iba a ejercer este dominio? Vamos a ir al capítulo 15, versículo 5 y 6. Dice en el nombre del Señor Jesús: si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, o sea, si haces eso, dice el versículo 6, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. ¿Sabe que cuando alguien, hermano, toma prestado, se vende o está bajo el dominio de aquellos a quienes les debe? Bueno, pues dice la siguiente parte del texto: y tendrás, ¿qué cosa? Tendrás dominio, dice la versión Biblia de las Américas, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. ¿Cómo iba a ser esto posible? Bueno, si escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. Entonces viene ahí la promesa: tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y esto lo podemos aplicar, hermano, individualmente, como persona, como cristiano, como hijo de Dios. Que seamos nosotros más bien los que presten a otros y no que andemos pidiendo prestado, ¿verdad? O sea, ya la Escritura dice en el libro de Romanos: no debáis a nadie nada, pagad lo que debiereis. Amén. Y tendrás dominio sobre muchas naciones. Esto si nosotros guardamos sus mandamientos. El Señor, hermano, nos promete entonces tener dominio, ser señores en la casa, ser señores, hermano, sobre su creación, sobre muchas de las obras de sus manos o de las obras de sus manos, porque allí incluye a la mujer, incluye a las bestias del campo, los peces de la mar, las aves de los cielos, incluye las obras de sus manos, ser Señor o dominar sobre sus obras. Pero hay algo, hermano, que el hombre se le ha hecho muy difícil tener dominio, y de eso nos vamos a enfocar más, hermano. ¿Sabe qué es lo que se le ha hecho más difícil al hombre dominar? Bueno, pues vamos a verlo, hermano. Lo que se le ha hecho más difícil al hombre dominar, hermano, es a sí mismo, es su propio carácter, es su lengua también. Sí, y lo vamos a ver conforme a la Escritura. No es imaginación mía, sino es lo que estuve viendo, hermano, en este tema. Vamos a ir a Proverbios 25. Proverbios 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 28 dice: en el nombre del Señor Jesús, como ciudad invadida, la versión antigua dice como ciudad derribada y sin muro, es el hombre que no domina su espíritu, no domina su espíritu. La versión Dios habla hoy dice en este texto: así es quien no sabe dominar sus impulsos. No sabe dominar sus impulsos, no sabe dominar su carácter. Se deja llevar
es muy arrebatado. Y bueno, el que no tiene dominio de sí mismo, de sus propios impulsos, es comparado aquí, hermano, como una ciudad como derribada y sin muro. ¿Cómo será una ciudad, hermano, derribada y sin muro? Pues es presa fácil de pillaje, ¿verdad? Cualquier persona entra a robar, a hacer más estragos, de por sí destruida y sin muro, pues es algo fácil para el motín, para poder tomar presa, para poder tomar despojo de esa ciudad. Bueno, pues a veces, hermano, hablamos sobre la mujer sabia que edifica su casa y la mujer necia que con sus manos la derriba. Pues aquí ahora estamos hablando del hombre que también, hermano, es como una ciudad derribada y sin muro. ¿Quién es este? El que no sabe dominar sus impulsos, dice esta otra versión. Quien no sabe, pudiéramos decir, el que no sabe dominar su espíritu, como dice la Biblia de las Américas, o en otras palabras, el que no sabe dominarse a sí mismo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, la Biblia hace hincapié sobre esto. Mire, vamos a ver ahí, a ver lo que dice primero los Tesalonicenses, capítulo 4. Ya vamos al Nuevo Testamento. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3 y 4. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Si alguien no entiende cuál es la voluntad de Dios, ¿cuál será la voluntad de Dios? Pues ahí está la respuesta. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermano? Vuestra santificación, es decir, que seamos santos, que nos santifiquemos. Esa es la voluntad de Dios. Sigue diciendo, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. La otra versión, hermano, a la que estoy refiriendo también, la versión Dios habla hoy, dice que cada uno sepa dominar su propio cuerpo. Ahí está, que cada uno sepa tener dominio de su propio cuerpo, cómo usa su cuerpo, cómo le obedece a su cuerpo o a su carne, que cada uno sepa tener dominio sobre su propio cuerpo. Entonces ahí está, hermano, lo más difícil. El hombre ha podido tener dominio sobre los peces de la mar, inclusive, hermano, sobre ballenas y animales muy grandes en el mar. Ha podido tener dominio sobre las bestias del campo, inclusive tenerlas enjauladas y hasta cierto punto formarlas, ¿verdad? Pero consigo mismo es donde batalla más el hombre, y pudiéramos decir que inclusive el cristiano es donde batalla más, tener dominio de su propio cuerpo. Como dice ya Proverbios 25-28, tener dominio de sus propios impulsos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir, hermano, a Santiago, Epístola de Santiago, capítulo 3. Aquí Santiago menciona una de las partes de nuestro cuerpo muy importantes.
con las cuales o con la cual, hermanos, se batalla más para tener dominio sobre esta parte de nuestro cuerpo. Estamos ahí en Santiago 3, hermano, versículos 7 y 8. Dice, en el nombre del Señor Jesús: porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. La versión Dios habla hoy dice: ningún hombre puede dominar la lengua. Sigue diciendo: un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Ningún hombre puede dominar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y luego dice, terminando este texto: hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Qué cosa? Pues que con la misma lengua bendigamos a Dios, y con la misma lengua, hermano, maldigamos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De Dios. Y yo creo, hermano, que aquí se refiere a hombres de Dios, cristianos, y a veces se maldicen. ¿Qué es maldecir, hermano? Ya hemos dicho que maldecir no es propiamente vociferar y decir obscenidades. Maldecir es simplemente decir mal de esa persona, o de aquel hermano, o de aquella hermana. ¿Se da cuenta, hermano, cómo hay cosas que el hombre a veces no puede dominar? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ahí está, hermano, la importancia de que podamos, hermano, dominarnos a nosotros mismos, dominar nuestro cuerpo, dominar, hermano, nuestra lengua, como acabamos de ver en esta escritura. Gloria a Dios, santo es el Señor Jesús. Vamos allí, hermano, a primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Miren lo que Pablo dice en este versículo: todas las cosas me son lícitas. ¿Qué son lícitas? Permitidas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré, ¿qué cosa? Dominar por ninguna ¿de qué? Por ninguna de estas cosas que está mencionando aquí la Escritura. Gloria a Dios. Aunque a veces parecen ser cosas simples, cosas sencillas, hermano, pero Pablo había entendido que era importante que él mantuviera el control y que no las cosas lo controlaran a él, no las cosas lo dominaran a él. Alabamos al Señor Jesús. Por ejemplo, hermano, voy a poner unos ejemplos. Alguien que se deja dominar por el afán, vive para trabajar. Alguien que tiene el control y el dominio sobre el trabajo, trabaja para vivir. ¿Sí entendemos la diferencia, hermano? Sí, el que tiene el dominio trabaja para vivir, pero aquel que se ha dejado dominar por el afán, pues ya vive para trabajar. Qué importante mantener el control, el dominio sobre todas las cosas. Un ejemplo más, la comida. Alguien que tiene el control y el dominio sobre la comida, pues come para vivir. Amén.
Pero alguien que se ha dejado controlar por la gula, dominar por la comida, pues ya vive para comer. Alabamos al Señor Jesucristo. Entonces, ahí está, hermano. Pablo dice: yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Él habla de que él tendría el dominio más bien sobre las cosas y no las cosas sobre él. Qué importante, hermano, que nosotros no caigamos en, por ejemplo, en el vicio. Hay quien, hermano, tiene el vicio del refresco, sobre todo la Coca-Cola, y dicen, ¿verdad? Es que si yo no como Coca-Cola con mi comida, no me sabe. Es más, mire, hasta me duele la cabeza. Tengo que tomar mi Coca-Cola porque si no, ahí ando con el dolorón de cabeza. Ya la bebida tiene dominio sobre él y no él sobre la bebida. ¿Sí? Estamos poniendo algunos ejemplos que parecieran simples, hermano, pero qué lamentable cuando el hombre se deja dominar por las cosas. Ya no él es el que domina, sino las cosas lo dominan. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando, hermano, este tema. Ahí en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 14. Versículo 14. Vamos a leer desde el 13, amén. Ni presentéis, vamos a tenerlo que leer desde el 12, amén. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué leímos allá, hermano, en 1 Tesalonicenses 4:4? Que cada uno sepa dominar su propio cuerpo. Aquí dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, o como dice la versión antigua, sus concupiscencias o deseos. 13. Ni presentéis los miembros, o sea, los miembros de nuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. O sea, si no presentamos nuestros miembros al pecado, y si no dejamos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, entonces, hermano, como dice el versículo 14, el pecado no tendrá, ¿qué cosa? Dominio sobre vosotros. Así dice la versión Biblia de las Américas: el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, no permitir que el pecado tenga dominio sobre nosotros. Ahí el 7:14 dice que cuando alguien es carnal, es vendido a la esclavitud del pecado. Esto me recuerda, hermano, lo que dice 2 a Timoteo. Mire, vamos a 2 a Timoteo para ver la magnitud de cuando alguien es esclavo del pecado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Santo es el Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 25. Estoy leyendo, hermano, en dos versiones para poder comparar, para poder ver, poder tener un mejor entendimiento sobre el texto.
capítulo 2, dijimos, versículo 25. Amén. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Ve usted cómo a veces es importante comparar las diferentes traducciones o versiones? Acá dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si acaso Dios les dé el arrepentimiento. ¿Quién da el arrepentimiento, por cierto, hermano? Dios. Que el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. La versión antigua dice, y se zafan del lazo del diablo en que están cautivos es esclavizados. Entonces se zafan del lazo del diablo en que están esclavizados a voluntad de él. Alguien que vive en pecado, ya hermano hemos dicho que la tentación y el pecado o la seducción al pecado puede venir de tres fuentes. Una, al que siempre le culpan de todo, ¿verdad? El diablo, el Señor lo reprenda, que sí tiene una función como adversario muy notoria, muy destacada, pero en realidad, hermano, a veces alguien dice es el diablo. El esposo que le hace caso a los deseos de su carne y anda viendo a otras mujeres, y dice la esposa, es el diablo mentiroso. No, ¿cuál es el diablo mentiroso? Su esposo que le anda haciendo caso a los deseos de su carne. Sí, me explico, hermano, porque hay que entender, hay que discernir de quién es la culpa. Gloria a Dios. Bien, entonces también el pecado, hermano, o la tentación viene por medio del mundo, sus atracciones, ¿verdad? Y alguien le echa la culpa al mundo. Es que este mundo malo, este mundo sucio, ¿verdad? Pues el mundo no tendría potestad si aquel joven o aquel hermano, aquella hermana no se para en los lugares donde hay un ambiente mundanal. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Ejemplo, ¿verdad? ¿Qué poder va a tener el mundo si el hermano o la hermanita no hace caso a la invitación a una fiesta, por ejemplo? Mira la fiesta, mira, al cabo ya sabemos que tú eres cristiana. Aquí no vas a tomar vino, no. Vas a mostrar tu solidaridad a nosotros, tu amistad con nosotros, ahí para que pruebes la comidita que vamos a hacer y nosotros te vamos a respetar. ¿Sí? ¿Acaso van a dejar de poner música? ¿Acaso van a dejar de decir palabras obscenas, mentiras en sus conversaciones? ¿Acaso van a dejar de servir cerveza o vino? No, por supuesto que no. Entonces, ¿de quién va a ser la culpa, hermano, si alguien se para ahí en un lugar así? Pues de aquel hermano que anda pisando terrenos que no debe de pisar. Por eso la Biblia dice que tengamos cuidado, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro. Mire, anda buscando a ver quién se sale del terreno de Dios, de la protección de Dios, buscando alrededor a nuestro, y está buscando, hermano, a quien devore. Uno de los mayores responsables, hermano, de sucumbir o de caer en la tentación es nuestra carne. Somos nosotros mismos. Así lo dice Santiago, hermano. Mire, vamos a verlo ahí en Santiago, carta o epístola de Santiago, capítulo 1,
¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. No diga eso, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido a la fuerza, hermano, por su propia concupiscencia, o como dice aquí esta versión de las Américas, seducido por su propia pasión. ¿Y qué sucede después? Dice el versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, o sea, se ha aceptado, se le ha dado lugar a ese deseo, a esa pasión, da a luz el pecado, es decir, brota el pecado, hermano. Emerge el pecado indudablemente ya cuando hemos aceptado, hermano, ese deseo, esa pasión en nosotros mismos. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Cada uno, hermano, es tentado, es llevado y seducido por su propia pasión, por su propio deseo de la carne. Por eso ve la importancia, hermano, de que nosotros podamos tener dominio sobre el pecado. El hombre, hermano, ha llegado a una condición tan baja, tan ruin, ¿verdad? El hombre del mundo, que se cree muy hombre. No, dice yo en mi casa mato y de mí nadie se burla, y cosas así, ¿verdad? ¿Cuál, hermano, se deja arrastrar, seducir por una botella? Y yo he visto, hermano, gente tan cautiva, tan dominada por el alcohol. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Que hasta piden una botellita de alcohol aunque sea de la farmacia. Sí, hermanos. Así se sucumben, ¿verdad? Se dejan arrastrar por el pecado. En este caso, hermano, por el vicio, que también, hermano, es pecado. Qué importante, hermano, entonces, que tengamos, hermano, dominio principalmente de nosotros mismos. Vamos a seguir considerando la escritura, hermano. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Ahí se menciona, hermano, los frutos del Espíritu. Quiero hacer hincapié en uno de estos frutos del Espíritu que dice, y lo voy a leer también en esta versión, la Biblia de las Américas, dice en el versículo 22 y 23. Amén. Mas el fruto, ya hemos dicho, hermano, que no dice los frutos, sino dice el fruto, porque este fruto está compuesto de todo lo que dice enseguida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Luego, ¿qué viene, hermano? Dice en esta versión, dominio propio. Contra tales cosas no hay. Parte del fruto del Espíritu, hermano, es precisamente dominio propio. Que usted tenga dominio de usted mismo. Que usted tenga dominio de sus impulsos, de sus arrebatamientos, de sus iras, de sus contiendas, de sus deseos de la carne. Que usted, hermano,
y cada uno de nosotros como hijos de Dios que han edificado en Cristo, tengamos dominio de nosotros mismos. Digo que hemos edificado en Cristo, hermano, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el que oye la palabra, el Señor lo compara con un hombre prudente, aquel que oye la palabra y la hace. Dijo el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la fe. Ahí está, bien edificada su casa, aquel que oye la palabra y la hace. Vamos a leer, hermano, esa escritura allá en Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? 7:24 de Mateo dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién edifica sobre la roca? El que oye las palabras del Señor, la palabra de Dios, y la pone por obra, la pone en práctica. Ese es, hermano, el que edifica su casa sobre la roca. Versículo 25 dice: y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Pero todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué, hermano? Sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y fue grande su destrucción. Allí está, hermano, lo que dice, lo mismo que dice Proverbios 25:28: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene dominio. El hombre que no sabe dominar sus impulsos. Entonces, primero, hermano, hay que dominarnos a nosotros mismos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. ¿Tenemos, hermanos? Dice ahí en el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, hermano, de cobardía, sino de poder, de amor y de qué más, y de dominio propio. O sea que se domina a sí mismo, no que domina a la mujer, no, hermano. ¿Cómo puede alguien tener dominio sobre la mujer si no se domina él mismo? Si no sabe dominar sus propios impulsos, si no sabe dominar su carne. Entonces aquí dice, hermano, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Si Dios nos ha dado su espíritu, es un espíritu, hermano, de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a poder dominar, hermano, primeramente a nosotros mismos. Gloria a Dios, que sepamos tener dominio sobre nosotros. Así es que si alguien dice, no, yo gobierno en mi casa y yo domino, si no se domina a él mismo y después anda pidiendo disculpas, diciendo, es que no sé por qué actúo así, discúlpenme, me dejé llevar. Pues entonces, primero tenga dominio de sí mismo y luego podrá pensar en tener dominio o gobierno
sobre su casa. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mire, ya que estamos ahí en las cartas a Timoteo, vamos a la primera carta, capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién se debe de cuidar, hermano? De uno mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué dirá, hermano, ten cuidado de ti mismo? Porque si usted no tiene control, si no tiene dominio de sus pasiones, de sus deseos, terminará sucumbiendo ante el pecado. Por eso, primero, ten cuidado de ti mismo. Antes de señalar a tu hermano, antes de señalar a tu esposa o señalar a tu esposo, hermana, ten cuidado de ti mismo. Gloria a Dios. Sigue diciendo, y de la enseñanza. Amén. Hay que tener cuidado de uno mismo y de la enseñanza. Gloria a Dios. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entendemos entonces, hermanos, el significado del texto que dice: ten cuidado de ti mismo. Tienes que aprender a dominarte a ti mismo. Tienes que aprender a dominar tu lengua. Tienes que aprender a dominar tus impulsos. Tienes que aprender a dominar las cosas, que no vivas para comer, sino que comas para vivir. Que no vivas para afanarte y para trabajar, sino que trabajes, ¿verdad?, precisamente para vivir. Ahí está la diferencia. Pues trabajo pues para tener el complemento que dice ahí el Señor, ¿verdad? No solo del pan, se refirió al pan material primero, no solo del pan vivirá el hombre, más, ahí está haciendo una suma, está haciendo una ecuación, más de toda palabra. Ahí está, pan más palabra es igual a una vida en Cristo. Claro que si le falta el pan y no trabaja, ¿qué dice la Biblia? Que el que no quisiere trabajar, ¿qué dice, hermano? Que tampoco coma. Gloria a Dios. Todo, hermano, en su medida, y todo de tal manera que podamos tener el control nosotros. Como cuando el texto dice de Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios. Claro que no dice únicamente, dice primeramente, lo dice en un orden. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Asimismo, el texto de Mateo 4:4, no tan solo del pan, no con solo del pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces no se trata de vivir para trabajar, hermanos, sino de trabajar para vivir. Amén. No se trata de vivir para comer, sino de comer para vivir. Por cierto, hermano, ahí hay un texto que me llama la atención sobre el comer. Mire, Eclesiastés, voy a ver cómo dice en la versión antigua y también en la versión Biblia de las Américas. Eclesiastés, dijimos, capítulo 10, versículo 17.
Dice el texto: bienaventurado tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora por reflexión y no por el beber. ¿Cómo dice también la versión 60 ahí, hermano? Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Para reponer sus fuerzas y no por el beber, ¿verdad? Como diciendo, no para aprovechar la ocasión y ponerse a beber. Leo también, como dice en la Biblia de las Américas 10:17: bienaventurada tu tierra, cuyos reyes de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse. Ahí está lo que es necesario para fortalecerse, para reponer fuerzas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Es importante, hermano, que tengamos nosotros dominio primeramente sobre nosotros mismos. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Leo ahí el versículo 5 y 6. Dice en el nombre del Señor Jesús: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. Ahí está. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermano, sino de poder y de dominio propio. Bueno, aquí Pedro también en su carta dice, habla del dominio propio según en esta versión, la Biblia de las Américas. En la antigua dice esa palabra dominio propio se halla como templanza, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia. En esta versión dice esa palabra templanza es dominio propio. Gloria a Dios. Ahí está, que podamos añadir, hermano, a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. No solamente añada conocimiento, sino hay que añadir dominio propio. Y una vez que hayamos añadido dominio propio, perseverancia, vamos a perseverar en eso, teniendo dominio propio. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, ahí también encontré esas palabras, dominio propio. Versículo 5 al 7, dice en el nombre del Señor Jesús: no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. O sea que si se va a privar, si se va a abstener de cohabitar con su esposa o con su esposo, que esto sea, hermano, no porque estén enojados, no, hermano, no es para vengarse, no, tampoco, mucho menos para chantajearlo, no. Debe de ser, hermano, para dedicarse, ¿qué? Para dedicarnos a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. O sea, hermano, que el diablo nos puede tentar por falta de dominio propio. Si no sabe dominar sus necesidades, si no sabe dominar sus pasiones o sus deseos, puede ser presa fácil del enemigo. Puede caer en la tentación, como dice aquí el texto,
por causa de vuestra falta de dominio propio. Sigue diciendo, versículos 6 al 7, mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Del 8 hasta el 9. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, dice el versículo 9, si carecen o no tienen dominio propio, cásense. Ahí está hablando un consejo a los jóvenes, ¿verdad? Si carecen de dominio propio, no se pueden dominar y pueden caer fácilmente en la fornicación. Cásense. Qué grave, hermano, es no tener dominio propio. Alguien que no tiene dominio propio puede sucumbir en la tentación fácilmente. Y aunque está hablando aquí a los no casados, sin embargo, esto lo podemos aplicar para todos, ¿verdad? Alguien que no tiene o que carece de dominio propio puede sucumbir o caer fácilmente en la tentación. Y por eso está dando el consejo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué importante entonces, hermano, tener dominio, ¿sí? Tener el dominio que Dios nos encargó de la familia, del hogar, de las cosas, también, hermano. Ahí usted manda, está bien, dice la Biblia, pero también mire cómo domina, ¿verdad? Si no se domina usted mismo y quiere dominar con gritos, quiere dominar con sus impulsos, que no los domina, que no sabe dominar sus propios impulsos, pues entonces, hermano, en lugar de gobernar bien su casa, va a tener su casa derribada y sin muros, destruida y sin muros. Por eso la importancia de aprender a tener dominio, sí, pero primero de nosotros mismos. Gloria a Dios, aleluya. Sí, gloria a Dios. Nos impresiona, ¿verdad?, cómo hay seres humanos que tienen dominio sobre monstruos, ¿verdad? Elefantes, tigres, leones. Y aún los que doman caballos los hacen hasta que hagan reverencia a los caballos, ¿verdad? Está bien. El Señor lo puso al hombre para que dominara sobre todas esas cosas. Pero más importante aún es tener dominio de uno mismo. Amén. Dominio de uno mismo. Si no, como dice en Proverbios 25:28, como ciudad derribada sin muros, es el hombre que no sabe dominar sus impulsos.